de Miera y Frieital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenos días. Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y Rodolfo Sánchez Mena de La Voz. Vamos a hablar en este programa de el caso Lavo Yato, que es la investigación que tiene varios años, que se inició en 2013 en Brasil por parte de la Policía Federal en Brasil, pero con la participación directa de los Estados Unidos, de Suiza, de Brasil, del gobierno de Brasil, y que involucra directamente a la empresa paraestatal Petrobras, que es la empresa brasileña del petróleo, y también a Odebrecht, que es la famosa empresa constructora, una de las empresas multilatinas de gran prestigio a nivel internacional, por el número de contratos, por el número de tipo de obras que realiza a nivel global, tiene presencia en los 4 continentes, y el desplazamiento que tuvo, sobre todo a partir de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el gobierno del presidente Lula y de la señora Dilma Rousseff, lograron tener una expansión considerable. El Departamento de Justicia norteamericano en 2016 multó con varios miles de millones de dólares, 2.500 millones de dólares a esta empresa, a Odebrecht, por repartir sobornos a los contratos que otorgaba principalmente a países latinoamericanos para auspiciar, para promover campañas políticas y como beneficios directos para gobernantes y los empresarios que estaban involucrados con ellos. Quiero decir con esto que cuando me refiero a empresarios, no se trata que Odebrecht realizara todas estas empresas, todas estas grandes obras. Se trata también de una alianza con empresas, con corporaciones tanto norteamericanas como europeas. Una gran cantidad de empresas, pero el caso se ha centrado fundamentalmente en Odebrecht, y lo que se trata, como lo vamos a plantear en este programa, es destruir a esta corporación brasileña, pero persigue otros objetivos, y que es muy importante esclarecerlos metodológicamente, analíticamente, porque no nos podemos quedar en el análisis meramente como un problema de corrupción, porque así se presenta como el caso de corrupción el más importante del mundo, como la empresa que más sobornos ha repartido en el mundo. Pero lo que oculta esta acción es definitivamente lo que hemos venido analizando a lo largo de diferentes programas y que hemos compartido con ustedes la información. Si se trata del mecanismo que hizo posible que en Brasil se diera el golpe blando contra la mandataria, contra el presidente de Brasil, la señora Dilma Rousseff, y se instalara en el poder el señor Michel Temer en Argentina, ganara la elección, fuera desplazado el partido peronista, y en diferentes partes de América Latina, como es del todos conocido,
los gobiernos de signo progresista se han ido deteriorando y la plataforma de esta erosión ha sido sin lugar a dudas instrumentada desde la investigación lavajato, que quiere decir lavado de autos, y el nombre lo tomaron cuando vieron que el dinero se trasladaba a través de automóviles en unas lavanderías de carros y de ahí se transportaba el dinero para ser lavado. El personaje central de la investigación en Brasil es el señor Moro, el juez Moro. Este señor ha sido el encargado, la pieza clave para la realización, para la investigación de Lava Jato. En la pantalla tenemos el plano en donde se ubican la mayor parte de las empresas de Odebrecht y como vemos ocupan 4 continentes y tiene alrededor de 311 proyectos, pero son megaproyectos y vamos a ver por qué son megaproyectos. Aquí lo importante no es, insisto, las características que tiene, que se le ha querido dar como un fenómeno de corrupción y de combate a la corrupción. Aquí el trasfondo implica una serie de cuestiones fundamentales que tienen que ver con el desarrollo latinoamericano, que tienen que ver con perspectivas de alternativas para este desarrollo latinoamericano, la ruta que habían emprendido diferentes países del Cono Sur a través de la Unión Nacional, a través de la UNASUR, la Unión de Naciones de Sudamérica y del Caribe, y también con la alianza con los BRICS que había establecido Brasil. Los BRICS, como todo mundo sabe, se trata de una alianza estratégica entre Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y son estos países. Justamente el sexto congreso se llevó a cabo en Brasil cuando estaba ya en su momento, su apogeo, la investigación Lava Jato, cuando hicieron una gira conjunta, cada quien por su lado, desde luego, pero fue una gira simultánea. Los presidentes Xi Jinping de China y el presidente Putin. Y asistieron a esta cumbre en Brasil en 2006, en 2014. 2014 fue esta cumbre y fue una cumbre importante, toda vez que fue el detonador para que el proceso de golpe de Estado, el proceso de golpe blando diera lugar y se aceleraran los trabajos de Lava Jato. Lo vamos a continuar viendo esto en el próximo segmento.
Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Hoy estamos analizando el caso Lava-Jato Petrobras, que es la investigación sobre la corrupción en la empresa, los sobornos que generó la empresa brasileña en diferentes países. Como estamos viendo Odebrecht en México, la parte crítica de las acciones realizadas por Odebrecht a partir del gobierno del presidente, de los dos últimos presidentes, del presidente y del presidente Peña, se dirigieron a 3 refinerías que son las que producían la mayor parte de las gasolinas de México, y el proyecto estaba dirigido a reducir la importación al mínimo, la importación de gasolinas. En México la importación de gasolinas no pasaba arriba del 23%, pero cuando se invirtieron más de 1.600 millones de dólares en las 3 principales refinerías por parte de esta empresa Odebrecht, es seguramente un caso de negligencia criminal o de sabotaje, que el país dejó de producir la cantidad requerida de gasolinas como estaba previsto, y nuestro país se vio obligado a adquirir, a comprar a precios alzados, a precios del mercado, y esto es lo que generó el famoso gasolinazo, y consecuentemente con el gasolinazo una desestabilización política que no se había visto en años en México. ¿Por qué? Porque el gasolinazo, si todos recuerdan, provocó movilizaciones en varios estados del país, saqueos, sobre todo organizados desde redes sociales, pero con redes sociales operadas desde fuera del país. Es decir, la intervención del proyecto de golpe blando en nuestro país se dio a fondo a sabiendas de que nuestro país no tenía capacidad para producir gasolinas. Este es el origen y la causa de por qué nuestro país no está produciendo las gasolinas que requiere. Y lo que entonces encontramos, la suma de 2 grandes empresas petroleras como es Petrobras y de Pemex en México, que en el fondo el ataque contra estas 2 grandes empresas por el caso de Odebrecht y en el caso de México con esta misma empresa nos lleva a una conclusión diferente, que no tiene que ver nada más con los sobornos, tiene que ver con un fenómeno, con una cuestión de orden geoestratégica, dado que los energéticos son considerados como un recurso de orden militar y siendo de orden militar para los Estados Unidos, forman parte de su seguridad continental. Por eso, uno de los objetivos tras del proyecto Lava-Jato es precisamente llevar a América Latina un proyecto de seguridad energética continental y por el otro lado un proyecto de seguridad contra el terrorismo. ¿Por qué contra el terrorismo? Porque los expertos del aparato judicial que fueron entrenados en Brasil en la investigación de Lava-Jato tienen como plataforma de su curso que le fueron proporcionado por los Estados Unidos la técnica de la investigación de lavado de dinero
para investigar cómo se financia el terrorismo. El objetivo es conocer cómo se financia el terrorismo, o sea, cómo se encaminan los recursos hacia el terrorismo. Este es el propósito, como se planteó en el informe del curso que se dio en Brasil a funcionarios de toda la región, incluyendo, por supuesto, funcionarios mexicanos que fueron entrenados en Brasil con las técnicas de investigación de Lava-Jato para integrar los expedientes. Otro de los intereses que hay para destruir a la empresa Odebrecht es que forma parte, es uno de los brazos operadores de la estrategia de seguridad de Brasil. Brasil con el presidente Lula formuló una interesante estrategia de seguridad que tenía, desde luego, que como estamos comentando, como operador a esta empresa privada, y otra parte de realización por el propio ejército brasileño. Tenemos que agregar a esto que Brasil tiene como componente de su desarrollo una importante plataforma, a diferencia de otros países, que es el complejo industrial tecnológico militar, similar al de los Estados Unidos, pero sin llegar a esas dimensiones. A este acuerdo, a este complejo militar industrial, en donde participa Odebrecht con la fabricación de submarinos atómicos, se sumó Francia en un acuerdo con una alianza con Brasil para producir submarinos y para fabricar también aeronaves con Brasil. ¿De dónde viene esta alianza? Es una cuestión muy importante que no debemos de pasar por alto. Esto lo vamos a ver en el próximo bloque para que lo analicemos a fondo y veamos la importancia que tiene.
Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera, Rodolfo Sánchez Mena. Estamos platicando, estamos analizando el caso Lava Jato y el golpe blando que se está dando en toda América Latina. Ya lo hemos venido revisando en todos los países en donde esta operación de golpe blando ha tenido consecuencias, como en Brasil de manera singular y también en Argentina y en el propio México. Pero estamos ahorita en el caso Lava Jato viendo cómo se dio este mecanismo. Y el mecanismo tiene que ver con grandes intereses que están en juego, y en el pasado bloque estábamos terminando de ver cómo exactamente el petróleo juega un papel de primera magnitud en este proyecto contra Petrobras, contra Pemex, pero en este momento estábamos tratando de explicar el papel que jugó la alianza entre Brasil y Francia para la fabricación de equipo atómico, submarinos atómicos y la fabricación de aviones. Los aviones, Estados Unidos tenía interés de vender una partida de aviones militares, de aviones cazas Boeing, que se disputaban entre Brasil y India. Querían vendérselos porque en ese momento el mercado se había decaído, principalmente porque en los Estados Unidos el presupuesto militar se había reducido, no les habían comprado todo el equipo, y entonces Boeing tenía interés en venderle a la India este equipo, los Boeing, pero había otra oferta, los aviones Mirage de Francia de combate y también los aviones Saab de origen sueco. Esta era la competencia principal tanto para Brasil como para la India. India finalmente decidió comprar aviones Mirage, lo que implicó un severo golpe para la empresa Boeing. La empresa Boeing se vio obligada a concentrarse en Brasil y tratar a toda costa de llevar a cabo la compra que el gobierno brasileño llevara a cabo la compra de Boeing. Para ello contrató a una experta cabildera para esta empresa, una ex embajadora norteamericana. Lo veremos con más detalle en otro programa, porque es muy importante el papel que juega esta embajadora en este golpe blando que se auspició en la región, porque ella conocía muy bien la región. Pero el papel que juega sin lugar a dudas, la empresa Odebrecht en la fabricación de equipos militares, pues es de cohetería muy avanzada, como pasó en una pasada lámina, y también en la fabricación de otros equipos militares. Es decir, el romper el brazo operador del equipo del plan estratégico de seguridad y defensa, pues interesaba mucho a los Estados Unidos, y sobre todo golpear por esa parte al Brasil en sus defensas y que no generara una seguridad para todo el ámbito regional a través de UNASUR y el proyecto que tenían de alianza con los otros países. También vimos cómo otro de los objetivos era precisamente romper con la alianza con los BRICS, sacudiendo al Partido de los Trabajadores y colocando a otra alianza política más favorable a los Estados Unidos y enemiga u opositora de la alianza transcontinental con los países de Rusia y China, que tocaban peligrosamente en el área considerada tradicionalmente como área
norteamericana de inversiones y de seguridad, es decir, todo Sudamérica y desde luego México y Centroamérica. Entonces, si el toque de inflexión, el toque de alarma fue la presencia de los BRICS en el último congreso que se celebró a cabo en Brasil y con la presencia del líder chino Xi Jinping y del presidente Putin y el presidente Zuma, el primer ministro Zuma de Sudáfrica. Después de esto, es muy importante ver cómo en el tiempo esto trae una serie de consecuencias que tienen repercusión con el momento en que estamos viviendo. Por eso, hasta 2016, en los Estados Unidos se da a conocer la operación Lavallato y se abre el escándalo de corrupción. Es decir, ¿por qué? ¿Qué conexión tiene con esto? Con la situación que está viviendo Estados Unidos y la situación que está viviendo el gobierno norteamericano y el presidente Trump, que enfrenta también una guerra híbrida, que enfrenta el golpe blando, como lo ha vivido los gobiernos latinoamericanos. ¿Qué es lo que sucede en los Estados Unidos? Expertos, tanto de los Estados Unidos como analistas geopolíticos, están visualizando, están profundizando en la situación que vive el gobierno norteamericano y el presidente Trump, porque está simultáneamente en este golpe blando que se le quiere dar al presidente Trump, están participando poderosos medios de comunicación y parte del equipo de inteligencia del aparato, del poderosísimo aparato de inteligencia de inteligencia de los Estados Unidos. Esto, desde luego, viene conformándose desde la campaña, desde la derrota de Hillary Clinton, que buena parte estos medios y las agencias de inteligencia apostaron por la señora Hillary. ¿Por qué las agencias de inteligencia se involucraron en ello y chocaron con las tesis que estaba planteando el presidente Trump, al grado de que la oferta del presidente Trump de tener un acuerdo con Rusia para lograr una rápida recuperación de la paz en Siria se ha prolongado e irremediablemente tendremos que diferir por parte del gobierno norteamericano hasta que se consolide la posibilidad de lograr un acuerdo, una negociación con Rusia. Esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos y el golpe blando, la guerra que se tiene, la guerra híbrida que enfrenta el presidente Trump, va a tener y tiene repercusiones en nuestro país, desde luego en toda la región y en las áreas en donde tiene conflicto. El Estado profundo está reaccionando contra el presidente Trump y esto lo veremos en un próximo programa porque no tenemos hoy el tiempo como para explayar lo que significa para América Latina, cuál es la circunstancia que están viviendo los países latinoamericanos a partir del Lavallato y del golpe blando y de la guerra híbrida que se está manejando en los Estados Unidos, la propuesta que hay de crear un plan contra terrorismo en toda América Latina y el proyecto de seguridad energética continental. Esto es lo que está en juego y como los intereses que los auspician están confrontados,
Nuestro país tiene en estas condiciones un margen de maniobra que es muy importante analizar en un próximo programa para ver qué opciones tiene y en estas situaciones sumamente complejas que ofrecen una gran perspectiva de análisis. Nos veremos en un próximo programa. Les agradecemos como siempre a los técnicos de esta magnífica serie y su participación, que en próximo programa tendremos un tema más de Voces del Periodista con Rodolfo Sánchez Mena, conducido por Celeste Sáenz de Miera, y nuestro portal maravilloso de Anunciación y sus técnicos, que les agradecemos su aportación y su paciencia. Muchas gracias, nos veremos en un próximo programa. Fuera desplazado el partido peronista, y en diferentes partes de América Latina, como es del todos conocido, los gobiernos de signo progresista se han ido deteriorando, y la plataforma de esta erosión ha sido sin lugar a dudas instrumentada desde la investigación lavajato, que quiere decir lavado de autos, y el nombre lo tomaron cuando vieron que el dinero se trasladaba a través de automóviles en unas lavanderías de carros, y de ahí se transportaba el dinero para ser lavado. El personaje central de la investigación en Brasil es el señor Moro, el juez Moro. Este señor ha sido el encargado a los contratos que otorgaba principalmente a países latinoamericanos para auspiciar, para promover campañas políticas y como beneficios directos para gobernantes y los empresarios que estaban involucrados con ellos. Quiero decir con esto que cuando me refiero a empresarios, no se trata que Odebrecht realizara todas estas empresas, todas estas grandes obras. Se trata también de una alianza con empresas, con corporaciones tanto norteamericanas como europeas. Una gran cantidad de empresas, pero el caso se ha centrado fundamentalmente en Odebrecht, y lo que se trata, como lo vamos a plantear en este programa, es destruir a esta corporación brasileña, pero persigue otros objetivos, y que es muy importante. De Miera y Frieital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenos días. Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera y Rodolfo Sánchez Mena de La Voz. Vamos a hablar en este programa de el caso Lavo Jato, que es la investigación que tiene varios años, que se inició en 2013 en Brasil por parte de la Policía Federal en Brasil, pero con la participación directa de los Estados Unidos, de Suiza, de Brasil, del gobierno de Brasil, y que involucra
directamente a la empresa paraestatal Petrobras, que es la empresa brasileña del petróleo, y también a Odebrecht, esclarecerlos metodológicamente, analíticamente, porque no nos podemos quedar en el análisis meramente como un problema de corrupción, porque así se presenta como el caso de corrupción el más importante del mundo, como la empresa que más sobornos ha repartido en el mundo, pero lo que oculta esta acción es definitivamente lo que hemos venido analizando a lo largo de diferentes programas y que hemos compartido con ustedes la información. Si se trata del mecanismo que hizo posible que en Brasil se diera el golpe blando contra la mandataria, contra el presidente de Brasil, la señora Dilma Rousseff, y se instalara en el poder el señor Michel Temer en Argentina, ganara la elección, que es la famosa empresa constructora, una de las empresas multilatinas de gran prestigio a nivel internacional, por el número de contratos, por el número de tipo de obras que realiza a nivel global, tiene presencia en los 4 continentes y el desplazamiento que tuvo, sobre todo a partir de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el gobierno del presidente Lula y de la señora Dilma Rousseff, lograron tener una expansión considerable. El Departamento de Justicia norteamericano en 2016 multó con varios miles de millones de dólares, 2.500 millones de dólares a esta empresa, a Odebrecht, por repartir sobornos en la